Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. La economía es o debe ser una realidad objetiva destinada a proporcionar bienestar y a repartir los recursos y la riqueza de un país. Si esta semana ustedes han oído hablar mucho de techo de gasto, previsión de crecimiento, creación de empleo o mileuristas, sepan que en el siguiente reportaje les vamos a dar todas las claves. Con los impuestos pagamos las pensiones, la sanidad o la educación, de modo que para entender la economía buscamos cualificados expertos y naturalmente al ministro Luis de Guindos. El horizonte se ve mejor desde la playa o sobre una ola que luego nos devolverá a la arena. En esta época del año, para algunos es la oportunidad de trabajar, para la mayoría es el momento de descansar. La que no se para es la economía. En esta semana se ha conocido el techo de gasto, lo que el Estado podrá gastar el año que viene. Se ha acordado una reducción del IRPF. Se ha abierto la posibilidad de subidas salariales entre el 2 y el 3%. Y el Gobierno ha revisado al alza el crecimiento de la economía. El tirón de la economía española es la consecuencia de dos factores: competitividad vía exportaciones, que se concreta en incremento de exportaciones, y por otro lado financiación, que facilita la inversión y también facilita lo que es el consumo de las familias. El paro bajó en junio hasta niveles de 2009 y la contratación marcó una cifra récord. La senda es buena, pero tiene curvas. Todavía las cicatrices de la crisis están ahí. No podemos olvidar que esta ha sido la crisis más dura, más profunda, más dolorosa en muchas décadas de la economía española. En aquellos largos y cálidos veranos no había números. Ahora la economía nos acecha bajo la sombrilla. Cuando aprieta no hay protector solar que la detenga. Ahí está, sin vacaciones. Se gasta mejor si hay que pagar menos. Los salarios hasta 14.000 euros no pagarán el IRPF en 2018. Es uno de los acuerdos políticos de la semana. Ventajas fiscales en el horizonte de un aumento de los salarios. La economía, la macroeconomía, reza bien, tiene unos registros ciertamente favorables, pero sin embargo la confianza de la mayoría de la población, sobre todo los que tienen rentas medias y bajas, no es acorde con esa evolución macroeconómica favorable. Por eso es sensato que se plantee de alguna forma una normalización de los salarios, sobre todo los salarios más bajos. Lo que está hablando la patronal, y yo creo que eso es más razonable pensar, esta semana, quiero decir, el presidente de la patronal ha hablado de subidas del 2,5%, a los sueldos más bajos. El salario. Saber lo que vamos a ganar para calcular lo que podemos gastar. Saber lo que el Estado puede gastar es el techo de gasto. Se aprobó esta semana y se vota la que viene. El techo de gasto es el prólogo de los presupuestos. Es necesario cerrar un presupuesto para el año 18. Eso es muy importante. Porque no es solamente el presupuesto en sí mismo, sino es la señal que se pasa. Y la señal que se pasa es una señal de estabilidad política y de generación de confianza. Creo que se va a alcanzar un acuerdo y que va a haber presupuestos, pero en el camino tendrá que haber cesiones. Las vacaciones no son como empiezan, sino como acaban. Hay diferencia entre terminar angustiados o confiados. Y en estos momentos pues hay un factor fundamental, que es que se confía en el futuro, y cuando se confía en el futuro pues una familia hace un gasto en la compra de un automóvil o en el cambio de la cocina, del frigorífico o de un bien que lógicamente supone un cierto nivel de inversión para una economía familiar, ¿no? Eso se ha modificado en España a mejor y está detrás del crecimiento del consumo. Es necesario que las rentas, sobre todo de los asalariados con rentas más bajas, experimenten un crecimiento. Si así lo hacen, tanto las empresas como el conjunto de las familias fortalecerán su confianza. Y la confianza en momentos como el actual es básica. La confianza para cerca de 9 millones de españoles se resume en su pensión. El 40% de lo que gastará el Estado el año que viene irá destinado a pagar las pensiones. El problema es que ahora mismo las pensiones tienen un déficit. Es decir, la semana pasada vimos como el Gobierno tuvo que
aportar 6.000 millones de la caja que de la reserva de la Seguridad Social, la caja que tenemos para pagarlas, para poder pagar la extra. Con eso quedaron 11.000, es decir, que ya con la extra de Navidades nos vamos a quedar sin caja. Y significa que en el futuro la vamos a tener que financiar con el presupuesto. Y aquellas familias muy dependientes, insisto, de la magnitud de su pensión, se les transmite el mensaje de que ocurra lo que ocurra con los recursos de la Seguridad Social, los presupuestos generales del Estado siempre asumirán como prioritario completar las insuficiencias que tenga el sistema público para garantizar las pensiones comprometidas. El paro ha vuelto a niveles de hace 8 años. La amenaza del déficit público está contenida. El Gobierno ha revisado esta semana al alza el crecimiento de la economía por tercera vez en 7 meses. Las autonomías podrán gastar más. Hasta aquí todo bien, pero la economía sin vacaciones entraña riesgos desde el mismo momento en que se pone nerviosa. Los riesgos geopolíticos están ahí, ¿no? Pero mi impresión es que la evolución de la economía mundial no es mala, es incluso mejor que la que teníamos hace un año y medio. La economía europea va a crecer en el entorno del 2%. Eso también hace que el entorno para la economía española sea mejor, ¿no? Aunque, por supuesto, hay que tener en cuenta que todavía no hemos salido de la crisis. No hemos recuperado todo el nivel de empleo que teníamos en el año 2007 y, por otro lado, seguimos siendo vulnerables. Es decir, la economía española es vulnerable porque todavía está muy endeudada. El mayor riesgo que tiene la economía española en estos momentos es la inestabilidad política, lo que acaba de decir. Es decir, que no se alcanzará un presupuesto, que no, al final, o un techo de gasto, y por ende no hay acuerdo para el presupuesto. Eso pondría al gobierno entre la espada y la pared. La situación en Cataluña es un factor de perturbación política doméstica, probablemente el más importante. Yo creo que efectivamente el desenlace final sea compatible con mantener dentro de la economía española, desde luego, la economía catalana, y que los propios ciudadanos catalanes sean conscientes de que pueden vivir mucho mejor. Su renta por habitante puede crecer a un ritmo superior dentro de España que fuera de España. Dentro de 2 meses las vacaciones serán un recuerdo para la mayoría. Dentro de 2 meses habrá que ir pensando en volver al colegio. Allí es donde precisamente está el futuro. La educación, que un sistema educativo funcione bien, es vital, es clave para la evolución a medio plazo de una economía. Es decir, seremos fundamentalmente lo que seamos los españoles desde el punto de vista de cualificación. Y cuanto más formación tengamos, seremos más productivos y esa productividad nos traerá mayor prosperidad a medio plazo. Por lo tanto, educación es una clave absoluta y tiene una importancia determinante en la evolución futura de cualquier economía y, por supuesto, de la economía española. Valor y precio. La economía tiene que ver con el precio. La educación tiene más que ver con el valor. El precio es lo que se paga. El valor es lo que se recibe. Como unas buenas vacaciones.